Vamos entonces. Vamos acá. Acá les puse un ejemplo para arrancar, ¿sí? Vamos a... Uy, lo moví. Tenemos acá, método de sustitución o método por sustitución. Sería más que sustitución, no sé por qué se ve. Voy a poner por, que queda mejor. Es un método de sustitución. Sí, está bien, el método de sustitución no estaba mal. Bueno, yo sí hice por sustitución directamente. El método de sustitución, también conocido como cambio de variable, es una técnica que se usa para resolver integrales más fácilmente, transformándolas en una forma más sencilla. Antes de entrar a resolver específicamente esta integral que está diseñada exclusivamente para resolver por sustitución, voy a explicar un poquito esto del cambio de variable aparte, ¿sí? Supongamos que, porque es el mismo concepto, todos ven ahí, ¿no? Sí, Vamos a llamar CB al cambio de variable, ¿sí? En forma cortita. El cambio de variable, vamos a hacer una resolución de una ecuación, nada que ver con una integral, pero para que vean cómo se usa y cuál es el concepto del uso del cambio de variable. Supongamos que yo tengo, no sé, no puedo hacer una logarítmica, pero puedo hacer una exponencial. A ver, necesito hacer algo que conozcan ustedes, que se entienda el concepto rápido. Porque esto se me acaba de ocurrir que lo podía dar. Ahí voy, déjenme pensar. Bueno, hagamos una cuadrática complicada, qué sé yo. Supongamos, hay que resolver la siguiente ecuación. Ya sé que no tiene nada que ver con integrales, pero es para entender el método del cambio de variable, que sea lo mismo que decir el método de sustitución. ¿Vieron cuando vimos sistemas de ecuaciones en primer año? Y vemos que había 4 métodos de resolución y uno de ellos era sustitución. ¿Qué hacíamos en sustitución? Metíamos una cosa en otra. Eso es otra forma de sustituir. Este del cambio de variable es una sustitución también, pero lo que hacemos justamente es cambiar una variable por otra para volver la ecuación un poco más sencilla. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Supongamos que tengo, no sé, x menos 2 al cuadrado por un 2 adelante. Estoy intentando que no dé feo, esperen que la invento en mi cabeza primero. Esperen que la invento tranqui acá. Voy a dejar de compartirles por un segundo. Ahí dejé de compartirles, ¿no? Sí. Porque quiero hacerlo... ¿dónde está? Acá. Quiero inventar una que no dé fea. Ahí tendría que ir. Bueno, ahí comparto, ¿no? Justo ahora estoy dando cambio de variable con los chicos de quinto, ya lo terminé de dar, lo estábamos practicando antes de la prueba. Cambio de variable para resolver ecuaciones logarítmicas. No le quiero poner un ejemplo de eso porque no vimos ecuaciones logarítmicas con ustedes, pero acá les inventé un ejemplo. Acá tenemos una ecuación, ¿sí? En esta ecuación podemos ver que si yo tuviera que resolverla, hay muchas maneras de resolverla, va a ser muchas. Hay 2 que son como las principales. Yo podría hacer acá el cuadrado de un binomio, acá el cuadrado de un binomio, después multiplicar esto por el 2 cuando hago el cuadrado de un binomio, después restar el 6 y me quedaría una función cuadrática. ¿Bien? O sea, esa forma de resolución es válida, está perfecta y todo ok. Pero también es cierto que si yo hago un cambio de variable, haciendo una sustitución de una variable, una expresión más compleja de una ecuación, sustituyéndola por una expresión menos compleja, más simple de una variable, esto se puede tornar mucho más fácil de resolver. ¿Cómo sería esto? Por ejemplo, elegir, primero es saber mirarle y decir, ¿hay algo que yo pueda elegir acá para hacerle un cambio de variable? Y la realidad es que sí, hay cosas que acá se pueden hacer, pero este cuadrado no va, no, me confundí. Si acá lo vemos,
vemos que se repite dos veces esta expresión x menos 2, por ejemplo. Esta que está acá y esta que está acá. Y que yo tendría que hacer acá el cuadrado binomio, esa distributiva, y qué sé yo, para poder trabajarlo. También es cierto que puedo aplicar un cambio de variable en donde a x menos 2, que es una expresión, de hecho la podemos volver un poquito más compleja para que sea más difícil, qué sé yo, le podemos poner 4x menos 2, sé que no cambia mucho, pero... A esta expresión 4x menos 2 yo la puedo sustituir por una única variable, a la que digo la voy a llamar a 4x menos 2, lo voy a llamar, no sé, w, lo voy a llamar t, lo voy a llamar con otra variable que no sea la x, porque la x es la original que está en esta ecuación. Como que hago un préstamo y digo, a ver, voy a cambiar esto por esta otra expresión más sencilla para resolverlo con una expresión más sencilla y después retomo la variable original más adelante, cuando todo se vuelve más simple en la resolución. Entonces, en el cambio de variable puedo decir, por ejemplo, que yo quiero que 4x menos 2, que veo que se repite dos veces, ahora va a ser, por ejemplo, w. Yo particularmente me gusta mucho hacer cambios de variable con la letra w, porque la letra w me parece fácil de dibujar y me gusta. Qué sé yo, hay gente que usa la t, hay gente que usa la y, la que ustedes quieran. Siempre y cuando no sea la x, obviamente. Entonces, si yo ahora, en vez de 4x menos 2, a la expresión la cambio, y ya no es más 4x menos 2, ahora es w, ¿cómo me quedaría toda mi ecuación reescrita de nuevo, pero con la w? Dos 2 por por w al cuadrado 2 por w al cuadrado, menos 6 menos 6. igual a w. Perfecto. Es fácil, ¿no? Simplemente, ahora tengo una expresión mucho más simple que la anterior. Ahora tengo una simple ecuación cuadrática que si yo tiro este w restando para la izquierda, me va a quedar 2w menos, este pasa restando, w menos 6, es decir, el polinomio igualado a 0. Y me queda una función cuadrática, fíjense, es una función cuadrática igualada a 0. O sea que si aplico la fórmula resolvente de Bhaskara o cualquier otro método que me sirva, puedo sacar sus dos raíces. Es decir, puedo sacar W1 y puedo sacar W2. ¿Está bien? ¿Me siguen? Porque me quedó una cuadrática. Entonces ahora, si yo uso Bhaskara, por ejemplo, que es el clásico, me quedaría, voy a hacer Bhaskara directo, ¿sí? Primero que nada no voy a calcular x1 y x2, porque yo ahora, fíjense que mi variable no es más la x. Hice un cambio de variable. Al sustituir 4x menos 2, las dos veces que aparecía, que era la variable x con su conjunto de otros números, por w, ahora mi ecuación ya no está más en función de x, está en función de w. Entonces, si yo resuelvo mi nueva ecuación, luego de aplicar el cambio de variable, ahora voy a encontrar la w. Pero como casualmente en este caso particular la w me dio cuadrática, el polinomio que me quedó, me va a dar dos resultados de w, ¿está bien? Porque es una cuadrática. Entonces, si aplico Bhaskara acá, primero identifico, obviamente, a vale 2, que es este valor, b vale menos 1 y c vale menos 6. Entonces, ahora simplemente lo que yo voy a hacer es usar Bhaskara y sacar w1 y w2, ¿bien? Menos b, o sea, menos 1, menos b, menos 1, más menos la raíz cuadrada de b, otra vez, menos 1 al cuadrado, menos 4 por a, 2, por c, menos 6, todo sobre 2 por a, o sea, 2 por 2. W1 y W2 es igual a 1 positivo más menos la raíz de menos 1 al cuadrado 1, menos por menos más, 4 por 2, 8, 8 por 6, 6 por 8, 48. Perdón, 8 por 6 no estaría siendo muy fuerte, 6 por 8 sí. Al revés, perdón, 8 por 6 sí. Y 2 por 2, 4. W1 y W2 es igual a 1 más menos raíz de 49, que ya sabemos que es 7, 7 por 7, 49, todo sobre 4. Y acá estamos haciendo Bhaskara, ya lo tenemos redominado Bhaskara. Así que nada, separo, por un lado W1 me queda 7, 1 más 7, 8 y 2, 4, 2.
Y 1 menos 7 menos 6 dividido 4. W2 va a ser 1 menos 7 menos 6 dividido 4 menos 3 medios. O sea que los dos valores de W, no de la X original, de W, que es dentro de mi cambio de variable, me dieron 2 y 3 medios. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Sí, profe. Mi pregunta es, ¿estamos primero de acuerdo con que esta expresión... Primero, ¿estamos todos de acuerdo con que esta expresión que nos quedó acá, esperen que quedó este colorcito ahí, es más sencilla que esta? Estamos de acuerdo con eso, ¿no? Que cuando nosotros sustituimos por W, la ecuación a resolver quedó más sencilla que la original. ¿Bien? Pero cuando yo resolví la nueva, o sea, la que yo hice el cambio de variable, que fíjense el nombre, cambio de variable, porque cambié obviamente de la X a la W, en este caso yo pero elegí otra letra. Fíjense que... ¿Dónde quedó la manito? Acá. Fíjense que acá calculé los dos valores de la cuadrática de la W, no de la X. Entonces yo ahora tengo que retomar la variable original, ¿sí? Yo lo llamo así, retomar la variable original. Hay otras personas que lo dicen de otra manera, ¿sí? Ahora tengo que retomo la variable original. ¿Y de dónde la retomo la variable original? A ver, ¿desde qué punto la retomo? Desde 2W cuadrado menos 6 igual W. No, porque yo es lo otra haría cosa. de 4x menos 2 igual a W. Exacto, de acá lo Perdón, retomo. no he visto. Porque, ¿cuál era como mi premisa? Mi premisa era que yo al 4x menos 2 lo llamé W. Cuando yo calculé que W podía valer 2 o puede valer menos 3 medios, significa que esta W también puede valer eso. ¿Sí? Entonces lo que hago es retomar el cambio de variable desde el mismo cambio que había generado. O sea que 4x menos 2, 4x menos 2, que yo dije que era igual a esa W, por un lado, como la W me dio, ya me olvidé cuánto me dio, me dio 2. Y por otro lado, como era una cuadrática, si no hubiera sido una cuadrática, me hubiera dado capaz un solo resultado, ¿sí? W me dio menos 3 medios. En W sub 2 y W sub 1. Entonces, ahora, ¿qué voy a decir? Que por un lado, 4x menos 2 es igual a 2. Y por el otro lado, 4x menos 2 es igual a ¿quién? Igual a Menos 3 medios. A menos 3 medios. Entonces ahora simplemente lo que toca hacer es resolverlo. Y me quedaron unas simples ecuaciones lineales en este caso. Lineales. Entonces paso el 2 sumando, me queda 4x es igual a 2 más 2, me da 4. Paso el 4 dividiendo y me da que x vale 1. Ahí sí encontré la variable original. X 1. O sea, x vale 1. Y le puedo llamar x sub 1 porque sale de la solución del W1, ¿no? Y por el otro lado acá me quedaría 4x es igual a menos 3 medios más 2. 4x es igual a, bueno, resolvemos la cuenta, me queda 1 medio. X es igual a 1 medio dividido 4. X es igual a 1 octavo. Y este es la segunda solución. O sea que mi primera ecuación, la original, esta, inclusive si no hubiera usado el cambio de variable, hubiera llegado a la conclusión de que vale 1 y 1 octavo. Ya que la acabamos de inventar y tenemos las herramientas tecnológicas, vayamos a GeoGebra. Y vamos a buscar estas soluciones, graficándolo como una función me va a dar las soluciones, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que podíamos hacer eso? Vengo acá y la ecuación es, vamos a poner la original, ¿sí? 2 por 4x menos 2 menos 6, acá al cuadrado, perdón. Todo esto al cuadrado, me lo borro mal, va de vuelta. 2 por 4x menos 2
al cuadrado menos 6, y para ponerlo como una función y encontrar la solución de las ecuaciones de forma gráfica, tenemos que pasar todo para el mismo lado. Así que vamos a pasar el 4x menos 2 para este lado con el signo contrario, o sea, menos 4x y más 2. Al igualarla a 0, automáticamente tengo una función y ahí tengo las dos respuestas. Fíjense acá. Estos son los dos valores de solución. Se marco los puntos, que son este punto y este punto. Y acá podemos ver cuánto dan. Me pone 0, bueno, 1, que es evidentemente este 1 que nos acaba de dar acá. Y este nos está dando 0,13, que si vamos a la calculadora, 1/8, es 0,125 y bueno, el programa me lo está redondeando a 0,13, ¿sí? Pero sería ahí el 1, y pico, tenía el redondeo, digamos. Y ahí se está justificando gráficamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque era una ecuación cuadrática en realidad, la que yo les estaba dando acá, solo que la resolvimos por este método. Entonces, ¿para qué sirve el cambio de variable? Sirve para transformar una ecuación o una expresión, por ejemplo, una integral, que es más compleja, haciendo ese cambio de variable o sustitución, lo cambiamos una variable de manera tal, de forma inteligente hay que hacer este cambio, ¿no? De manera que sea útil, nos achique la expresión original, o sea, una ecuación más sencilla, o una integral más sencilla, y de esa forma resolverla de manera más fácil. Volvamos ahora sí. ¿Alguna duda con esto que acabo de explicar del cambio de variable? Ninguna duda, profe. ¿Se entendió entonces cómo funciona el cambio de variable? Así de forma... Por lo menos acá para resolver ecuaciones. ¿Eh? Por supuesto que eso se puede verificar, ¿no? Si a la x, 1 la reemplazo acá y acá y hago las cuentas, me tiene que verificar. Y lo mismo con el 1/8. No hice esa parte porque justamente fui al GeoGebra y lo vimos de esa manera, ¿no? Como para no perder el tiempo. Muy bien. Volvamos entonces a la definición chiquitita esta que saqué así rápido. Método de sustitución, entonces el método de sustitución, o también conocido como cambio de variable, es una técnica que se usa para resolver integrales más fácilmente transformándolas en una forma más sencilla. Miremos esta de acá. Súper facilungui a nivel, es sencillita, ¿sí? Pero ¿qué ocurre con esta? Me mandaron un mensaje de la otra materia. ¿Qué ocurre con esta integral? Que esta integral tiene algo diferente. Si yo solamente tuviera el seno de x, diferencial de x, ya sabemos que la integral de seno, ¿cuál es? Menos coseno. Menos coseno, perfecto. Entonces eso sería menos coseno más c y se acabó. ¿Dónde está el problema acá? En el 2x, que está acá adentro. Ese 2x hace que sea una función FOG, ¿está bien? Una composición de funciones. Esta no es seno de x sola, entonces la derivada, o sea, perdón, entonces la integral es menos coseno. No, esto es un seno de 2x, hay una función metida dentro de otra. Tenemos por un lado la función seno de x, y adentro del x le metimos el 2x. Es una función, por ejemplo, FOG, siendo f2x y g el seno de x, ¿sí? Entonces acá ya tenemos que usar métodos de integración, no me queda otra que usar un método de integración porque no está en nuestra tabla, ¿sí?, de integrales, o sea, no es una integral inmediata, ¿bien? Y así como cuando resolvemos derivadas, acá usaríamos la regla de la cadena, bueno, en este tipo, en las integrales, la regla de la cadena no existe. No es tan fácil de integrar como derivar. Entonces necesitamos aplicar métodos. Y en este caso, el método por excelencia va a ser sustitución. Siempre que tengan alguna función ya conocida, pero que su parte del argumento esté más complejo, generalmente sustitución suele ser una buena opción, ¿sí? Por ejemplo, logaritmo neperiano y en vez de tener la x, tienen de 2x más 4, sustitución. Tangente de 5x al cuadrado menos 3, también, sustitución. Cuando tengan alguna función que vean que tienen otra adentro. Y generalmente las más fáciles de manejar por sustitución son las que lo que aparece adentro es una cuestión, es una expresión polinómica, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a usar sustitución acá? Parecía como hicimos recién, el cambio de variable. Vamos a decidir aplicar el método de sustitución. Y voy a decidir, bueno, voy a sustituir el 2x. Entonces voy a decir que 2x va a ser mi nueva variable de sustitución.
podemos usar la W, algunos usan la D, la U y la B corta son las clásicas. Reemplazarlo por una U o reemplazarlo por una B es clásico. ¿Bien? Yo sigo casándome con la W porque sigue siendo el mismo concepto. A mí me gusta usar la W y la T. ¿Bien? Y usé toda la vida la W y la T. Usen la que ustedes quieran. D, B y U son bastante clásicas también. Yo voy a usar la W, o si quieren usamos la B, esta vuelta, si usamos otra cosa, y está bien. Entonces, la sustitución, que sería en realidad mi cambio de variable, perdón, así, ahí lo estoy especificando. Estoy especificando acá que 2x va a ser B. Pero miren qué ocurre si hago esto solamente. Yo ahora vengo acá y lo reescribo, me quedaría integral de seno de, y en vez de 2x, ¿qué pondría acá? B corta, ¿ven? Como me acostumbré a la W. Diferencial de x. ¿Estamos de acuerdo con que si yo vengo y lo reemplazo así como está, me va a quedar así? ¿Y qué está mal ahí? ¿Qué está mal en esta integral? Diferencial. Claro. Yo no puedo tener una variable dentro, o sea, no dentro, no importa en qué forma, la variable independiente de mis funciones en la integral no puede ser diferente a la de mi diferencial. Si yo digo integral de t cuadrado, tiene que ser diferencial de t. Si yo digo diferencial de w cuadrado menos 5w más 4, tiene que ser diferencial de w. Yo siempre tengo que tener la misma variable en el diferencial que dentro de la función. Entonces, ¿cómo solucionamos este problema? Que es totalmente diferente a lo anterior en el ejercicio que explicarles en sustitución o cambio de variable. Que ahora necesito también poner al diferencial de x en función de la b corta, que es el cambio de variable o la sustitución que yo elegí. ¿Y cómo hago eso? Siempre es el mismo paso. Una vez que encontraron cuál va a ser la expresión que van a sustituir, en este caso es como muy evidente, en otras no es tan evidente saber cuál hay que sustituir. Nosotros no vamos a trabajar, pues están muy difíciles igual, pero ya que vemos los métodos, lo vemos bien. Una vez que decidimos eso, siempre tienen que, de alguna forma en tu función, tenés que lograr que desaparezca el diferencial de x y aparezca un diferencial de qué. ¿Diferencial de qué tiene que aparecerme acá? De B corta. De B. De B, estamos todos de acuerdo con eso, ¿no? Entonces significa que en algún momento yo, de este lado, cuando hago la sustitución, necesito que me aparezca el diferencial de B. Y esa forma es derivando la B. Recuerden que el diferencial de B es como decir la derivada de B. ¿Está bien? Entonces yo acá, mientras mantengo la igualdad de que 2x va a ser B ahora, yo puedo decir, bueno, ¿se acuerdan la ley uniforme? Que nos dice si yo hago algo de este lado y lo hago de este lado, ¿se mantiene la igualdad? Bueno, voy a hacer diferencial de B. Acá. Diferencial de B. Es decir, derivo del lado derecho. ¿Qué tengo que hacer del lado izquierdo entonces? Derivar. También derivar. ¿Y cuánto es la derivada de 2x? 2. 2. Pero ¿qué pasa? Que en vez, ¿se acuerdan que se había comentado? Una forma de derivar es haciendo esto, derivar y listo. Y otra forma es expresarlo con los diferenciales. Si yo derivo 2, necesito poner 2 de x ahora. Que significa 2 diferencial de x, que lo acabo de derivar. Igual que acá, que dice db, diferencial de b. Ahí derivé ambos. O sea, lo que hicimos en el primer paso fue definir cuál va a ser mi sustitución, mi cambio de variable. Paso 2, derivar el cambio de variable nuevo junto al cambio de variable, o sea, a la variable original, a ambos lados, a ambos miembros, con la ley uniforme. Y de esta manera, fíjense lo fácil que se transforma esto. Ahora, simplemente lo que yo puedo hacer, si quieren esperen que mantengo el mismo color amarillo de este lado. Ahora simplemente lo que hago es un simple pasaje de términos. Yo necesito despejar el diferencial de x para que después lo pueda sustituir. Entonces, al diferencial de x lo dejo como está. Diferencial de w sigue como está. ¿Y cómo pasa este 2 para el otro lado? Dividiendo. Dividiendo. ¿Y estamos de acuerdo entonces que diferencial de x es lo mismo que diferencial de b sobre 2? Sí. Porque usamos todas estas estrategias de álgebra para resolverlo. Usamos pasaje de términos, usamos la ley uniforme, derivamos en ambos miembros, no hay nada incorrecto en nuestro procedimiento, y de esta forma logramos poner al diferencial de x en función del diferencial de w. Entonces ahora vengo y sustituyo acá. Perdón, acá, se me fue la mano ahí. Acá.
Diferencial de x ahora va a ser diferencial de b sobre 2. Esperen que este 2 me quedó medio feito. Ahí va. Entonces me va a quedar, acá directamente, no lo puedo hacer por partes, ¿no? Lo hago directamente. Yo había hecho esa parte para que vean que estaba mal, que no podía sustituir una parte sí y una no. Diferencial de x ahora pasa a ser diferencial de b sobre 2. Y si los marea, ¿por qué el diferencial de b está sobre 2? Porque piensen que ese diferencial de b está multiplicando por el seno. Uno generalmente no escribe este producto en el medio, pero hay como un producto ahí. Entonces, en realidad, no es como, es un producto. Ay, cualquiera me hizo. Bueno, qué irritante, voy a volver a hacer. ¿Se entendió? ¿Ven cómo ahora sí está la b como incógnita, o sea, como variable, y el diferencial de b? Entonces, esta tiene todo el sentido del mundo. ¿Y qué logramos? Que ya no haya un 2x acá adentro. Ahora hay una b, es como tener una x sola. Es una función completamente única, no hay un fog ahí adentro. Es seno de b, listo. Es la función madre, seno de x, cuya integral ya conocemos. Ahora, ¿qué hago con este 2? Como acá hay como un producto, este 2 es como si estuviera dividiendo a toda esta expresión, así que puedo usar se me fue la palabra, la regla, ¿sí? Que nos dice que k, integral de k por una función, la k se extrae hacia afuera, ¿sí? La constante de integración. ¿Se acuerdan? La que venimos viendo, que son esas dos reglas. Si tengo integración de una k por una función, diferencial de x, la k la puedo sacar hacia afuera y me queda la integral de la función diferencial de x. Bueno, ese dividido 2 que aparece podría ser pasado hacia afuera como una k. ¿Cómo pasaría hacia afuera? ¿Qué número sería que pasa hacia afuera con ese dividido 2? Perfecto. Un medio. Porque dividir por 2 es multiplicar por un medio. Entonces, dividir por 2 el diferencial de b es como multiplicar por un medio el diferencial de b. Si quieren lo escribimos en un pasito extra, que no es necesario que ustedes lo hagan, pero para que, ahora acá ya uso todo blanco, como para que lo vean de otra forma, sería esto, básicamente. ¿Sí? Es lo mismo multiplicar por un medio que dividir por 2. Entonces, cada vez que tenga una división, que ya lo habíamos visto la otra vez, si no está sumando nada raro ni está nada raro, está así solito, lo podemos pasar hacia afuera con esta propiedad. Entonces, un medio sale hacia afuera y me queda la integral, perdón, mi integral no es la más linda del mundo, de seno de b diferencial de b. Y fíjense cómo acabamos de transformar un seno que tenía un argumento diferenciado, que era 2x, no un seno de x tradicional, a una que se puede resolver directamente con la tabla. ¿Sí? Entonces ahora me quedaría un medio por, y ya puedo resolver. ¿Cuánto es la integral de seno de b diferencial de b? Menos coseno de c. Menos Perdón, menos coseno. coseno más de x más c. En este caso de b. Claro, en este caso sería menos coseno De b. de b más la c, que es la constante de iteración que agrego recién al final. Y listo, ya está resuelto, pero ¿está terminado el ejercicio? No. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer acá? La sustitución. Hay que volver a retomar la sustitución, porque yo lo único que hice acá fue integrar en función de la b, pero mi b valía algo, mi b valía 2x. Vuelvo a la sustitución, o al cambio variable, como le quieran llamar. Pasa que al integral particular se lo llama por sustitución, llámenlo así, pero sepan que conceptualmente es un cambio variable, ¿sí? Entonces vengo acá y digo, no, pará, porque yo ya no lo llamé más b a esto, ya b. Entonces simplemente retomo la variable original o la variable x, como quieran ponerlo. Pueden no poner esta parte también, puedo poner sustituyo 2x, ¿está bien? Que como sé que b es igual a 2x, entonces me va a quedar ahora sí un medio. Y acá ya que está puedo hacer los signos, ¿no? Un medio por menos coseno me queda menos un medio de coseno de 2x. Retomo que la b vale 2x más c. Y esa es el resultado final. Que siempre lo recomendable es poner acá la integral original, o sea, poner integral de, era seno, ¿no? Seno de 2x, diferencial de x, me acaba de dar esto. O sea, que esté bien formalizado. Así que lo voy a mover un poquito porque es como que me pone un poco nerviosa que esté tan feo. Ahí está. Y ahí está, este es el resultado final.
Y ahora sí, ese es el resultado final. ¿Y qué es lo mejor que podemos hacer para saber si está bien? Lo derivamos. Si derivar eso es una boludez, perdonando la palabra. Entonces vamos a derivarlo para verificarlo. Ay, como digo cuando aparece esto y no me deja agarrar el... Bueno, vamos a verificarlo. Verifico. Verifico, bueno, derivando, ¿no? Y de paso practicamos derivadas que siguen entrando en el examen también. Bueno, tengo que derivar esto y me tendría que volver a dar este seno de 2x original, que era la integración, ¿sí? Entonces derivo menos 1/2 por coseno de 2x, que está súper fácil. Tiene un poquito de derivada de la cadena, bueno, con el más c inclusive. La derivada de c, que es una constante, va a dar 0, así que se anula. Y acá nos queda la derivada de una función por un k, o sea que se mantiene el k, menos 1/2. Y se multiplica por la derivada del coseno, que es seno, perdón, menos seno de 2x, multiplicado por la derivada de adentro, ¿no? Por la encadena. Recuerden que esto es una función, una composición de funciones. Tenemos al coseno de x, y adentro de la x está el 2x, que es una función lineal. Entonces, la derivada del coseno, menos seno, multiplicado por la derivada del 2x, que es 2. Bueno, no sé por qué puse el paréntesis fue totalmente innecesario. Este lo puse. Entonces, fíjense que no es casualidad, este se va con este, menos por menos me da más, y me queda seno de 2x. Esa es mi derivada, que verifica perfectamente con la verdadera integración que yo estaba trabajando. ¿Se entendió el método por sustitución? Sí, tendría que Claro, practicar. Hay que practicarlo, porque los dos conflictos son los siguientes. Primero, saber identificar si hay que hacer sustitución o no, y qué hay que sustituir. Este es como más evidente, ¿sí? Yo tampoco los voy a matar igual con las integrales, tranquilos. Si hay alguna más difícil en la práctica, en la prueba no van a ser tan jodidas, porque piensen que después lo tenemos que llevar a física. Pero miren qué bonita esta, porque nosotros vimos las funciones trigonométricas. O sea, tranquilamente les podría poner una función trigonométrica con todos los parámetros que vimos, que ya los conocemos bien, sabemos sacar las raíces, sabemos hacer toda la función trigonométrica. Si yo les digo que eso es una variación de la posición en función del tiempo de algún objeto, como de un, no sé, un MCU, un movimiento circular uniforme que gira así y va variando su posición en función del tiempo, fíjense que si esto representaría eso, si derivan dos veces obtendrían las velocidades instantáneas en cada punto, las aceleraciones. Pero si les digo que esta es la velocidad, la tienen que integrar, o sea, esta va a ser la de la posición. Y ya lo pueden hacer gracias a que ya saben hacer sustitución. ¿Sí? Les da un abanico más amplio de posibilidades en este tipo de funciones. Obviamente que hay que practicarlo y les voy a dejar ejercicios, como ya les dije, que ya seleccioné para que hagamos, ¿sí? De hecho, estaba ayudándome con ChatGPT que me invente así algo más rápido también. La idea es que yo también los quiero resolver primero, porque capaz que ChatGPT me inventa algo mal, y la idea es que yo lo quiero resolver para que ya dan bien y ya se las dejo. Igual algunas son evidentes, algunas hasta mentalmente te las pensás y salen rápido. Entonces, ¿dónde está la parte complicada acá? Es primero encontrar a qué vamos a sustituir. Una vez que definimos a qué vamos a sustituir, simplemente hay que recordar que en la sustitución, decido por qué variable cambiarlo, B, U, W y T son los clásicos, y después tengo que acordarme esto de que tengo que derivar en ambos miembros, derivar a esa variable, en este caso B a DB, y del otro lado, la que es 2x también derivarla, y no olvidarme de escribir el diferencial, porque a mí lo que me pasaba es que yo derivaba, ponía 2, y yo me olvidaba de poner, yo me acuerdo de cuando aprendí este tema, y me olvidaba de poner esto. Entonces después no entendía, no me quedaba claro cómo tenía que sustituirlo. Tenemos que lograr tener en los dos miembros el de x y el de b o de t o la variable que hayan elegido. De manera tal que después hacen pasajes de términos, despejan el de x y después pueden sustituir, como hicimos acá, de x en función del de b o de b en función del de x, nos permitió sustituir acá la expresión del de x. ¿Está bien? Una vez hecho esto, la integral debería transformarse en una integral inmediata, que podemos resolver por tabla, ¿sí? Si eso no llegase a pasar, es porque tal vez haya que usar un método por partes consecutivo, pero la idea de empezar es que esta sea inmediata, o sea, no inmediata, perdón, que sea solo con sustitución, otra que sea solo por partes y que salgan directas con esos métodos. Bueno, ¿hacemos uno más, quieren? De método por sustitución. Dale, Sí, profe. por favor.
Sí. Dale, hagamos uno más. Lo hacemos acá al lado. Próxima. Ven que estoy como re a oscuras en mi pieza ahora que bajó la luz. La tengo por acá. Una sencillita inventé acá, para que esta no... También para entrar al concepto mismo, aunque ahora ya lo pueden hacer. Háganlo conmigo. Yo sé que por virtual es como que su mensaje llega súper tarde, pero bueno, los espero a que me vayan contestando. Esta, por ejemplo. ¿Bien? Observémosla. Decidimos que hacemos sustitución. ¿Qué es lo que creen ustedes que voy a hacer sustitución? Toda la parte de abajo, 4x menos 2. Toda la parte de abajo. Toda esa parte de abajo. ¿Por qué? Porque ya piénsenlo con lógica. Si yo sustituyo todo lo de abajo y lo transformo en una W, por ejemplo, lo voy a hacer con W, ¿sí? Me va a quedar 1 sobre W y ya sabemos cuál es la integral de 1 sobre W. ¿Cuál es la integral de 1 sobre W? Logaritmo natural. Logaritmo neperiano o logaritmo natural del módulo de W, en este caso. Entonces, ustedes lo que tienen que poder anticipar es que si hacen la sustitución con éxito, la expresión les da una de las que están en la tabla, de las integrales inmediatas. Por ejemplo, acá, si sustituyo la 2x por algo, por ejemplo, la b corta, me queda seno de b, y eso lo puedo calcular, porque sé cuál es la integral de seno de x, o seno de b, o seno de cualquier variable, cuando está solamente una variable dentro del argumento. Entonces tienen que anticiparse con eso en su mente. Es decir, si yo reemplazo solo el 4x, me va a quedar 1 sobre w menos 2. ¿Me sirve de algo? Y no, la verdad que no. Sigo teniendo un 1 sobre una lineal. Pero si reemplazo todo el 4x menos 2, me va a quedar 1 sobre algo, 1 sobre w, 1 sobre b. Y eso es logaritmo neperiano del módulo de ese número, de esa variable. Entonces se transforma en inmediata. ¿Bien? Entonces, claramente, como dijo la compañera, tienen que tener eso en mente, pensarlo de esa manera. Si yo estoy grabando acá, ¿no? Sí, perfecto. Entonces voy a decir hacer un cambio variable o una sustitución. Ponga sustitución igual, porque es la forma clásica de decirlo, ¿sí? Y voy a decir que W es 4x menos 2, en este caso. Podría ser una cuadrática también, pero bueno, la inventé bien directa para que salga. Bueno, ¿qué hago ahora entonces? Una vez que decidí cuál va a ser mi sustitución, ocurre esto de que si reemplazo 4x menos 2 por la W, me queda 1 sobre W diferencial de x, y no estoy poniendo el diferencial en función de la variable W. Entonces, ¿qué hago? Derivo. Derivo ambos miembros, ley uniforme. Derivo ambos miembros porque si derivo W, voy a obtener la diferencial de W, que es lo que yo necesito. ¿Bien? Y si derivo 4x menos 2, el acompañante que va a quedar es diferencial de x y voy a poder hacer poner a una en función de la otra y despejar. Entonces me va a quedar diferencial de W, por un lado, y el otro lado me va a quedar la derivada, obviamente multiplicada por diferencial de x. ¿Cuánto es la derivada de 4x menos 2? 4. 4. 4. Por tabla, ¿no? 4, diferencial de x, que es el acompañante de que acabo de derivar. Y ese 4 se obtuvo de la derivación, ¿sí? Y ahora fíjense que necesito poner a este en función de W, así que este 4 que está multiplicando lo paso dividiendo. Y me queda diferencial de x solito. Y ahora puedo decir, bueno, diferencial de x ya no es esto, es diferencial de W sobre 4. Entonces me va a quedar integral de 1 sobre, y todo esto tiene que ser en el mismo paso, ¿eh? No pueden hacer que primero reemplacen la W y les quede el diferencial de X, no, no. Esto se reemplaza todo en el mismo paso, ¿sí? Por eso es tan importante este cálculo auxiliar de acá, que también es justificatorio, no solamente un cálculo auxiliar. 4x menos 2, ay, perdón, lo hice como muy largo. 4x menos 2 ya sería W, y acá en vez de diferencial de X voy a poner diferencial de W sobre 4. Por nada del mundo, por favor, me tachan el W con el W porque los asesino. ¿Está bien? Básicamente. No me hagan eso porque recuerden que D y W no es un producto entre D y W, es un diferencial de W, es una sola expresión matemática. ¿Y acá qué podemos hacer ahora? Sacar un cuarto fuera de la integral. Estamos de acuerdo con que este 1/4 está multiplicando, es como tener un 1 sobre W por 1/4 de diferencial de W. Así que lo saco hacia afuera de la integral y me queda 1 sobre W solito, diferencial de W. Listo, nos queda una integral totalmente inmediata. ¿Cuánto nos queda la resolución de la integral de 1 sobre W? Diferencial de W. 1/4 por
Un cuarto por. ¿Qué dice la tabla? El logaritmo natural de W. No. Logaritmo natural o logaritmo neperiano de W, ¿bien? Y recordemos que es entre el módulo. Es entre el módulo porque considerando valores dentro, positivos o negativos en el logaritmando. ¿Vieron que el logaritmo no puede ser negativo la parte del logaritmando? Bueno, capaz que no lo sabían, pero no puede ser negativo. Pero si yo pongo módulo, todo lo que es negativo se vuelve positivo, entonces contemplo Mayor a valores cero, mayores. Claro, el logaritmo en general, lo que esté acá dentro del logaritmo no puede ser negativo. Tiene que ser positivo sí o sí, mayor a cero, exactamente. Mayor a cero tiene que ser lo que va acá adentro. ¿Qué ocurre? Que al contemplar el módulo, estoy diciendo, no importa acá adentro me dé negativo, el módulo se va a encargar de que dé positivo. Entonces te permite contemplar a la función en valores positivos y negativos a la vez. Por eso ponemos el módulo de W. Bien, y ahí ya ponemos el más C, porque ya tenemos la constante de integración, porque ya lo integramos, ya desapareció la integral. Y ahora tengo que retomar de vuelta la variable original, no lo puedo dejar con el W. Entonces, retomo la variable X. Así lo pongo yo, vuelvo a repetir, hay muchas formas de expresar esto, ¿eh? Sustituyo nuevamente, retomo, así como quieran. Dijimos que W era igual ¿a cuánto era? 4x menos 2. Entonces vengo acá y pongo un cuarto por logaritmo neperiano del módulo de 4x menos 2. Más C. Y ahí tenemos la integral. Si lo tengo que poner, como dije recién, de forma adecuada, siempre es mejor poner la expresión original primero. La integral de 1 sobre 4x menos 2 diferencial de x me acaba de dar esto. ¿Se entendió? Bueno, obviamente vamos a derivarlo para ver si está bien. Derivo para verificar. Entonces derivo esta expresión, que fue mi resultado final. Un cuarto por logaritmo neperiano de 4x menos 2 más c derivado. Bueno, cuando derivamos el logaritmo neperiano de 4x menos 2 que está en módulo, no se frustren, no se vuelvan locos, y eso se transforma en simplemente 1 sobre 4x menos 2 sin el módulo, ¿sí? Se contempla directamente de forma genérica. Entonces, primero acá, la c ya sabemos que desaparecería cuando lo derivemos, y nos queda otra vez el producto entre una constante k y una función. Así que la constante k se mantiene, multiplicado por la función derivada, que es una función, una composición de funciones, logaritmo de x, y a la x le metí el 4x menos 2, es un f metido en un g. Entonces, ¿cuál es la derivada del logaritmo de 4x menos 2? Es 1 sobre 4x menos 2, multiplicado por la expresión de adentro derivada. La expresión de 4x menos 2 ya sabemos que es 4. Y la c que desaparece. Y ahí ocurre lo que ya sabíamos, se va este 4 con este 4 que está multiplicando y dividiendo, y la expresión final que me queda es 1 sobre 4x menos 2, demostrando que lo hicimos bien. Ay, pero ¿por qué no te quedas ahí? Ahí está. ¿Está bien? ¿Se entendió el método por sustitución entonces? Es cuestión de ponerse a practicarlo. Ahí vimos dos ejemplos, que por supuesto les voy a compartir el video de la explicación y les voy a también compartir el PDF de esta parte, ¿sí? De la clase para que después lo copien, porque cuando es así es mejor que no lo copien mientras lo hago yo. Nadie está copiando, ¿no? Después les mando esto por el campus. Y acá el cambio variable también se los mando como ejemplo de la explicación. Bueno, ¿alguna duda con el método de sustitución? No. ¿Les parece lógico? ¿Vieron? Es muy interesante la forma en la que se resuelve, la forma en la que simplificamos una función para volverla inmediata y después retomar la variable. Me parece una genialidad, la verdad, el método. Está buenísimo. Bueno, ¿les parece ir por el método por partes ahora? Y esto es lo último que vemos de integrales, ¿eh? Lo último. Este es el último que vemos de integrales. Y ya integrales tenemos inmediatas, dos métodos clásicos para resolver integrales un poco más complejas. Ya tenemos...
regla de Barrow, cálculo de áreas y vinculado a física, ya estaríamos viendo todo, por eso ya la próxima clase es repaso y la otra ya es prueba. No, mentira, y la otra ya empezamos vectores. Bueno, ¿les parece arrancar con método por partes? Hola, ¿están ahí? Sí, profe, todos acá. Bueno, arrancamos, ¿les parece? Ay, no me deja escribir. Bueno, voy a cambiar el color, así por partes tiene otro color. Método por partes le voy a poner otro color. Vamos a hacerlo con verde. ¿Vieron que cuando derivamos el producto de dos funciones o derivamos la división entre dos funciones hay fórmulas específicas de derivación? Derivación estoy hablando, ¿eh? F por G, derivada, sería el primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo sin derivado, o si es una división, el primero derivado por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por el segundo derivado, todo sobre el segundo al cuadrado. Esas son reglas que se pudieron armar de forma genérica con fórmulas, lo que lo hace mucho más simple. Pero ¿qué pasa con la integración? No es tan simple justamente volver en el paso inverso. Entonces, el método por partes es un poco una regla con una fórmula, pero es una fórmula que en vez de derivar hay que integrar, entonces se vuelve un poco más compleja, pero es una fórmula también. Esta se pudo encontrar la vuelta. Y básicamente se usa cuando hay un producto entre dos funciones. Por eso les acabo de nombrar este ejemplo. Para recordar esta fórmula, usamos todos la regla mnemotécnica de un día vi una vaca vestida de uniforme. ¿Alguien la escuchó? Además de Belén, de los demás. ¿Alguien escuchó un día vi una vaca vestida de uniforme? ¿O un día vi una vaca volando desde Uruguay? No. Bueno, esa es la regla mnemotécnica que se tiene que acordar. Un día vi una vaca vestida de uniforme. Es graciosa y está buenísima, pero funciona, ¿sí? Vamos a anotarlo. Es una regla mnemotécnica, ¿sí? Regla mnemotécnica, se escribe así, ¿no? Para recordar la fórmula. De hecho, es hasta el día de hoy que yo a veces no integro en un montón de meses y me acuerdo la regla por hacer la bendita frase en mi cabeza y la voy construyendo, siempre hago lo mismo. Regla mnemotécnica, mnemotécnica es, no memotécnica, no, mnemotécnica, le mandé cualquiera. Regla mnemotécnica para recordar la fórmula de la integración por partes. Vamos a pintar de blanco. Y la regla es... La voy a hacer con otro color ahora. Vamos a copiar este. Uy, Dios, mayúscula. Un día vi una vaca vestida de uniforme. El de un día vi no iría una coma acá, pero si les ayuda para hacer un corte, la pueden poner. Aunque no va lingüísticamente hablando, ¿sí? Pero bueno, un día vi es una parte de la integral, ¿bien? Una vaca vestida de uniforme es otra, pero eso depende de cómo les sirva a ustedes. ¿Sí? Yo no la uso así, pero vamos a pintarla de verde a esta para resaltarla. ¿Cómo funciona la regla mnemotécnica de un día vi una vaca vestida de uniforme? Vamos a hacerlo así para que quede más claro. La fórmula es la siguiente, miren. Que sea una fórmula no significa que no haya que derivar o integrar y saber hacerlo, hay que saber hacerlo igual, pero nos sirve para recordar. Primero vamos a tener que usar esto cuando haya que integrar. Si bien dice acá la definición más, la explicación cortita, dice, el método de integración por partes se utiliza cuando estás integrando el producto de dos funciones, como dije recién, un f por un g, y no hay otra forma directa de resolverlo, ¿sí? Entonces, obviamente esto va a partir de una integral de dos funciones, por ejemplo, de un f por un g, que generalmente para no ponerle f y g, le ponemos b y u. ¿Está bien? Pero me agarro un bu. U y b vamos a usar acá. En vez de f y g, me voy a poner integral de un f por un g diferencial de x, le vamos a poner un b,
multiplicado por un B. Perdón, por eso lo tengo que construir. Sí. Ahí va. Ah, no, perdón, un día vi, qué tonta. Un día. Ahí va. Fíjense que la construyo a partir de la referencia. Acá tenemos, esperen que usar otro color. Vamos a usar este que no lo cambié nunca. Vamos a usar este verde. El del un día vi me está marcando que la integral arranca con una... Uy, no me lo marca. Ahí. Que arranca con una U. U va a ser una función U. ¿Está bien? Después... ay, no sé qué color poner. Celeste. Después, día B, claramente es DB. ¿Sí? Día B es DB. Bien, si quieren lo pongo separado. Ahora se los explico bien igual, ¿eh? Así arranca entonces. La integral que se tiene que presentar tiene que tener un producto entre una función y otra, a las que yo después le voy a llamar U y DB de forma conveniente, ahora lo vamos a ver. Acá después va un igual, por eso digo que acá es una cuestión de memoria, o pónganse acá una coma o algo que les indique que viene el igual, pero ahora viene el igual, porque nos va a decir a qué es igual la multiplicación de dos funciones en una integral. Y dice, una vaca, Oliver de nuevo, una vaca, es decir, ¿cómo lo escribiría? Una vaca, y acá viene menos, esto se lo tienen que acordar, integral de nuevo, o sea que resolver una integral por partes es resolver otra integral, ¿sí? Menos integral de vestida de uniforme, que como sabemos, vestida, esperen que no marqué lo de la vaca, una vaca, una vaca vestida de uniforme, vestida de uniforme, que es de U. Y B de vestida, bueno, claramente sería con, en este caso estamos usando la B con el celeste y el verde uniforme, de uniforme. Y eso es un día vi una vaca vestida de uniforme. Un día vi una vaca vestida de uniforme. ¿Está bien? ¿Queda clara la construcción a partir de la regla mnemotécnica? Si están preguntando cómo cuerno me la voy a acordar, Sí. y se acuerdan. Primero lo que hacen es, intenten primero construirla, obviamente la tienen que practicar, yo no es que, me sabía un día, vi una vaca vestida de uniforme y ya después hacía todas las veces lo escribía. No, fíjense que hasta la construyo hasta el día de hoy y no pasa nada, tomará 5 segundos construirla, pero la construimos en función de eso. La otra versión que yo conocí de una compañera mía era, un día vi una vaca volando desde Uruguay. La realidad es que mientras tenga la frase UDB, UBB, DU, casi digo VB abaco francés adelante, eso está, serviría. Pero la clásica es un día vi una vaca vestida de uniforme, porque también es fácil de recordar algo tan épico como ver una vaca vestida de uniforme. ¿Está bien? Una vez que tenemos la fórmula, vamos a interpretarla ahora. ¡Ay, qué pesado esto! Vamos a interpretarla. Vamos a volver al color blanco. Y tenemos lo siguiente. Lo primero que aparece antes de la igualdad es lo que necesito tener en la integral para usar esta fórmula. Si yo en la integral tengo integral de seno de 2x, como tengo recién, no puedo usar un día vi una vaca vestida de uniforme. No puedo usar el método por partes, de integración por partes. ¿Por qué? Porque no tengo un u por db. O sea, no tengo dos funciones multiplicadas entre sí. Tengo una sola. Ahora, si yo voy a encontrar que tengo integral de x al cuadrado por e a la x, que es una bien clásica de por partes, acá se ve, es una función multiplicada por otra función. Y se nota que no la puedo hacer de manera inmediata, porque no hay ninguna norma que me permita hacer esto de manera inmediata. Entonces acá tengo que recurrir al cambio de, perdón, a por partes, al método por partes. Primero tengo que ver eso, tengo que ver la integral y decir, a ver, ¿puedo usar el método por partes? ¿Tiene la estructura de una función multiplicada por otra? Una vez que definimos que sí y creemos que tenemos que usarla, porque a veces también puede estar multiplicada y usar sustituciones. Depende de la situación particular. Pero en este caso, podemos probar con partes y tendría que salir. Entonces, una vez que lo identificamos, la parte de la fórmula que en realidad yo voy a usar es esta. Que es, ¿a qué es igual esa integral que yo tengo? A u por b menos integral de b por du. ¿Bien?
Entonces, ¿cuál es la parte importante que tienen que escuchar con mucha atención en este método? Yo me llevaba muy mal con este método hasta que realmente lo entendí, porque es una cuestión de entender bien esta parte particular. Cuando yo tengo una integral que tengo que resolver por el método por partes, lo más importante dentro de esta integral, además de ya identificar que tengo que hacer por partes, es diferenciar bien, asignarle bien a las dos funciones que aparecen quién va a ser u y quién va a ser db, más allá del orden en el que aparezcan. Por ejemplo, vamos a resolver juntos una integral. ¿Cuál elegí yo acá para resolver? Elegí coseno de x por 3x. Bueno, vamos a hacer esta. Por ejemplo, integral de coseno de x por 3x. Esta fue la que inventé hoy mientras estaba haciendo la clase, ¿eh? Diferencial de x. La observo, digo, a ver, tengo una multiplicación de dos funciones. Tengo un coseno multiplicado por un 3x, una lineal por una trigonométrica. ¿Puedo hacer por partes? Sí. ¿Bien? ¿Puedo hacer otra cosa tal vez? Sí, capaz, puedo hacer otra cosa. Pero sustitución no puedo, por ejemplo. Porque si yo llego a sustituir al 3x por mi nueva variable, ¿cómo sustituyo esta parte? Porque esto no es 3x, es x. Si por lo menos acá estuviera la x, capaz solamente el 3x también, pero quedaría un producto, igual no serviría tanto, ¿bien? Entonces, en este caso particular identificamos que hay dos funciones, ¿sí? Ahora yo tengo que asignar, ¿a cuál de estas le voy a asignar el u? ¿Y a cuál de estas le voy a asignar el db? Se asigna a propósito. No es que naturalmente porque esta está a la izquierda va a ser u y esta a la derecha va a ser db. No, porque es un producto y el producto se puede permutar. Si yo necesito cambiar y poner 3x primero y coseno de x después, lo puedo hacer. Entonces, ustedes van a elegir cuál es la que van a integrar, perdón, cuál es la que va a ser db y cuál va a ser u. ¿Y eso cómo lo van a elegir? Fíjense la fórmula. La que se llama u, acá se mantiene como u, pero acá necesito a de u. O sea que la que yo originalmente le llamo u, necesito después derivarla en la fórmula. En cambio, la que yo voy a llamar db, después necesito obtener su integral, porque la db, si yo tengo que obtener a la b corta, la tengo que integrar. Estamos de acuerdo con eso, ¿no? Yo tengo b y la derivo, obtengo db. O sea, db la integro, obtengo b. Entonces, dependiendo si yo necesito integrar una o derivar la otra, voy a elegirlo. ¿De qué forma? La forma más lógica y más cómoda, con las funciones más simples, por lo menos, para este método, es la función que a vos al derivar se achica, por ejemplo, polinómicas, es un clásico, como esta. Se achican, son las mejores para ponerle el u, porque yo voy a obtener el du. En cambio, las funciones como estas, como el coseno, el seno, que son cíclicas, saben lo que es cíclico, ¿no? Porque derivada del seno es coseno, derivada del coseno es menos seno, derivada del menos seno es coseno, derivada del coseno es seno. O sea, si yo integro o derivo coseno, es como que es un ida y vuelta, no se agranda ni se achica la función, es algo cíclico. En cambio, si yo integro una función polinómica, agranda el grado, y si la derivo, disminuye el grado, volviéndola hasta una constante. Entonces, lo que yo siempre voy a hacer es elegir el u, que es el que voy a tener que después derivar para obtener du. Cuando elijo a la u, pero a mí me parece una m, lo lamento mucho, no es mi letra favorita, la verdad, para dibujar, para escribir. Cuando elijo a u, elijo a alguien que al derivar se achica. ¿Bien? Algo que si lo integro se vuelve más monstruoso, pero si lo derivo se vuelve más cómodo, como una polinómica o una trigonométrica que se vuelve cíclica y no pasa nada. En el caso de la que voy a elegir como db, obviamente que acá tengo que hacer como una competencia, tengo que ver entre las dos que me aparecen. Si me aparece un coseno de x y me aparece un 3x, por ejemplo, trigonométrica y un 3x. ¿A quién le asignarían ustedes el db o el u? La u. ¿Se le asignarían a esta o a esta? A la u, que es la que vamos a derivar para obtener du. Al 3x. Obviamente que al 3x. ¿Por qué? Porque cuando yo derive 3x me va a dar 3 y la voy a achicar. Y cuando integre coseno, bueno, me dará menos seno. Perdón, me dará seno. Da igual, es igual a tener un coseno, es lo mismo. ¿Bien? Pero si lo elijo al revés, o sea, esta claramente es la forma más adecuada.
Pero si me confundo y lo elijo al revés, y digo, bueno, la u va a ser esta, todo bien, porque cuando derive coseno me va a dar menos seno, no pasa nada. Pero a db la voy a tener que integrar. Y voy a transformar un 3x en un 3x al cuadrado sobre 2. Y eso no es bueno, porque termino transformando la próxima integral, la que viene acá, la termino transformando en 3 medios de x al cuadrado por seno de x. Y eso no es más cómodo que lo que tenía originalmente, es peor. Entonces, ¿dónde está la magia o no magia? El saber que hay que tener en cuenta, la parte mental donde tengo que poner mi energía en este caso, es en diferenciar cuál va a ser mi db, y mi u. Teniendo en cuenta que cuando yo elijo a u, a esa la voy a tener que derivar para encontrar en la fórmula, y cuando elijo a mi db, la voy a tener que integrar. ¿Queda claro esto? Hay que elegir con sabiduría quién va a ser u y quién va a ser db. Esa es la clave principal. Entonces, en este caso, como vemos, vamos a elegir que 3x sea u para derivarla y que se achique a 3, y coseno de x voy a integrarla. Perdón, claro. Ay, Dios, oye, ¿cómo pasa eso? Va a ser db, fíjense que no está en el mismo orden acá. Si les marea eso, pueden cambiarlo de orden, pueden poner integral de 3x por coseno de x, que tiene el mismo orden, eso depende de ustedes, ¿sí? Yo una vez que lo marco así, ya está, ya me ordeno. Una vez que lo decidí, empiezo a aplicar la fórmula. La fórmula me dice que cuando tengo la integral se iguala a. Ahora viene esta parte. Ok, tengo que poner igual a u. ¿Quién es u? 3x. Igual a 3x por b. ¿Quién es b? No la tengo. Tengo a db, pero no tengo a b. Entonces voy a un cálculo auxiliar y calculo a b. Si db es coseno de x, b es... ¿Cuál es la integral de coseno? Seno. Seno solo, seno de x. Entonces vengo acá y pongo seno de x. Perdón, esperen que ahí no me va a entrar porque lo hice muy pegadito. Vamos a ponerlo más así. Entonces me queda por seno de x. Ay, qué feo cuando me queda señalado algo que no quería que me quede señalado. Esperen que lo voy a borrar por trazo completo. Ahí va. Entonces la primera parte de u, que vale 3x, por b, que vale seno de x, ya la tenemos. Menos integral, nuestro objetivo es que la integral que quede acá sea inmediata. Ese es nuestro objetivo. ¿Sí? B, otra vez, ya la sabemos, seno de x. Bien, hasta el momento venimos bien porque seno de x es inmediata. Pero queda multiplicada por du. Du es esta derivada. Ok, si u 3. vale 3x, du vale 3, exactamente. Ya sé que ustedes dirán, pero entonces tendría que poner acá diferencial de x. Sí, pero no se escribe cuando vienen acá y lo ponen acá. Acá se pone solamente el 3, ¿está bien? Por 3, diferencial. No, sí, es nada, voy a salir ahí el diferencial de x acá. Se reemplaza acá, diferencial de x. Entonces, ahora la miro. ¿Se volvió inmediata esta? Sí. Sí, porque este 3 que está multiplicando lo paso para afuera con el k, o sea que preso... Esto me queda igual, 3x por... Hay que hacer algo con esta parte que dice 3x por el seno de x. No, es parte del resultado de la integral, no hay que hacer nada. Menos, pasa este 3 para afuera y me queda integral de seno de x. Seno de x es inmediata. Perfecto, hemos logrado el objetivo de lograr inmediata esa integral. La resuelvo. 3x por el seno de x menos 3 por... y resuelvo. ¿Cuánto es la integral de seno? Menos coseno. Menos coseno de x. Ya la terminé, así que agrego el más c y la tengo. Ahora lo único que me faltaría es simplemente ordenarla un poco si me sirve de algo. Me quedaría 3x por seno de x. Acá me queda menos por menos más, así que me queda más 3 coseno de x más c. Y ahí tenemos la integral. Podemos sacar si quieren factor común 3, si tienen ganas. Tenemos el 3 en ambos. Podemos sacar factor común 3 si quieren. Y me quedaría solamente x seno de x más coseno de x. Y el más c afuera. Y ahí estaría bien. ¿Sí? Bueno, perdón. Y acá como siempre les digo, pongan la expresión de la integral. ¿Sí? Que era integral
de coseno de x por 3x diferencial de x. Y ahí tenemos la respuesta final. Entonces, ¿dónde está la magia y dónde está donde tengo que poner todo mi enfoque en que hay que elegir bien quién va a ser u y quién va a ser db? En función de, a uno lo vamos a integrar para poder encontrar la segunda formulita que aparece a la derecha y la otra vamos a derivarlo. Vamos a elegir de forma inteligente cualquiera de las dos cuál va a ser cuál. Por supuesto, hagamos el proceso de derivar para poder verificar, ¿sí? Verifico, derivando. Creo que todas las veces que escribí la verificación lo escribí diferente. Derivo, derivo para verificar, verifico derivando, verificación con derivación, lo puse de todas las formas diferentes. Y me quedaría entonces, derivo, el 3 por... Bueno, acá decidan cuál les queda más cómodo, si prefieren derivar. Yo preferiría derivar la versión de arriba, ¿sí? La de 3x por seno de x, qué sé yo, pero como quieran. Más 3 coseno de x, acá elijan la que más les quede más cómoda. La voy a derivar. Entonces me quedaría, bueno, fíjense que si separo en términos, obviamente la c ya sabemos que desaparece, derivada de c da 0, y por eso estamos poniendo la constante de integración, y acá sería la derivada de producto. Entonces sería el primero derivado, 3, por el segundo sin derivar, seno de x, más el primero sin derivar, 3x, por el segundo derivado, coseno de x, derivada de seno, coseno. Más. Y acá es fácil porque es la constante k multiplicado por la derivada del coseno, que es menos seno. Y la c ya desaparece. Bueno, agrupamos un poquito. Nos queda 3 seno de x más 3x por coseno de x. Y acá me queda más 3 por menos seno, es menos 3 seno de x. Y fíjense que se cancela el 3 seno de x con el menos 3 seno de x, dejándome solamente el 3x por coseno de x, que es originalmente nuestra integración. Así que nos dio bien la verificación. 3x por coseno de x era originalmente mi integración, solo que me dio al revés, era coseno de x por 3x. ¿Se entendió el método entonces? Sí. Sí, profe. O sea, fíjense que en ambos casos, tanto en sustitución como en por partes, la idea es transformar una integral que no es inmediata en una integral inmediata. Sustituyendo es en el caso de cambiando la variable para volverla inmediata y más sencilla. Y en el caso de la integración tenemos que pensar en esta parte, en que cuando esta parte de acá no me interesa, porque esta parte es parte de la fórmula y no hay mucho para hacer. Acá queda igual y quedará como la integral cerrada y listo. Lo que tengo que pensar es de qué forma voy a gestionar a u y a db para que al final, cuando me quede integral de b por du, que es totalmente lo contrario a esta, fíjense que acá es u, y acá es du, acá es db, y acá es b, es decir, cuando se transforma una integra y el otro deriva, en ese movimiento me tiene que quedar inmediato acá. Cosita importante. Algunas salen por partes, pero no salen por partes en la primera por partes. Puede ser que trabaje por partes una vez, logre mejorar esta expresión, pero todavía le falte, y tenga que volver a integrar por partes. Y se haga como más cíclico hasta que queda cómoda y se puede resolver inmediata. Y ahí nos queda un choclito bastante largo y se hacen bastantes partes consecutivas. Eso no pasa mucho con sustitución, no se hace sustituciones consecutivas, o sea, puede pasar, pero no es tan común. Pero que las funciones se resuelvan por partes. A veces ocurre que tenemos que hacerlo cíclico, ¿sí? Yo nunca me voy a olvidar el día en el que estaba en segundo de la carrera de profesora de matemática, a mis hermosos 19 años, y no me estaban saliendo los ejercicios por partes, algunos ejercicios no me estaban saliendo, me salían estos los que eran así y no me salían los que eran cíclicos. Y vino mi hermano Maxi, que ya era, en ese momento ya estaba recibido, sí, ya estaba recibido de profe de matemática, y bueno, y él me ayudaba a veces cuando me trababa, sobre todo en los primeros 2 años. Después de tercero y cuarto ya no me ayudó nadie, ya me encontré a mí misma, pero en primero y segundo le pedía ayuda a mi mamá y a mi hermano, que estaban recibidos. Y me acuerdo mi hermano patente el día en el que se sentó en la mesa y me explicó
cómo se resolvían las cíclicas y nunca más me volví a olvidar. Nosotros vamos a tener cíclicas, les voy a poner capaz alguna que otra en la práctica, pero la idea, recuerden, que es saber los métodos y poder resolverlos. En algún momento podríamos hacer una, pero no es tan necesario. De hecho, yo les puedo hasta, si quieren, inventar una ahora mismo, que sea cíclica solo 2 veces, es decir, que integro una vez por parte, integro una segunda vez y se terminó. Y después hay otras que no, que son más complicadas. Estaba haciendo una hoy, por ejemplo, estaba inventando una, que dije a ver si ya puedo ver, esta no, esta era un poco más complicada, así que no se las voy a dar, o por lo menos se las voy a dar ahora. Pero lo que voy es que esto sí puede pasar, que tenga que integrar por partes más de una vez para poder solucionarlo. Les voy a explicar una forma rápida para que entiendan conceptualmente a qué me refiero. Supongamos que la función que yo les doy es esta, que es un clásico. Esta es un clásico de integración por partes. Y yo les dijera, ¿cuál va a ser db y cuál va a ser u? U tiene que ser esta, para que cuando se derive, la x se transforma en un 1 y se achica. Es buenísima. La polinómica siempre tiene que ser u, cuando estamos frente a este tipo de situaciones. Y encima e a la x. Es la hermosa función que aunque la integre o la derive, me queda e a la x, e a la x. O sea, es una belleza porque nunca se cambia. Tiene sus cosas negativas, pero para el caso del método por partes es cómodo. En este caso sería db, porque aunque la integre, me va a seguir quedando e a la x. O sea que la expresión final de toda la cosa de menos de b por u, cuando me quede la integral, y me quede, en vez de db por u, me quede du por b, acá me va a quedar un 1, y acá me va a quedar un e a la x. Y el problema ya está arreglado, porque e a la x por 1 es e a la x, y esta se vuelve una inmediata. Pero ahora supongamos esto. Supongamos ahora, en vez de tener esto, tengo un simple cambio, y es que acá hay un cuadrado. ¿Sí? Cuando yo haga la integración por partes, y otra vez a este le adjudique el db, y a este le dé la u, y haga toda la integral de b, un día vi una vaca vestida de uniforme, cuando tenga vestida de uniforme, la b va a ser esta integrada. No pasa nada, es un e a la x, es una pavada. Y cuando tenga du acá, es la derivada de x al cuadrado. ¿Y cuánto es la derivada de x al cuadrado? 2x. 2x. ¿Se volvió inmediata? ¿No? No, no se volvió inmediata. Porque lo que bajó el grado del x al cuadrado, 2x, no fue suficiente. Voy a tener que hacer otra vez integración por partes. Siempre se hago conceptualmente, no estoy resolviendo el ejercicio formalmente, ¿no? Me va a quedar ese u por b anterior menos lo que me quedó ahora. Y voy a trabajar esta expresión sola. No sé por qué lo voy a copiar. Y voy a volver a usar la integral. O sea, acá atrás me va a quedar acá este u por b, nuevo que sale de acá. Que va a ser otra cosa. Menos la integral, y ahí sí. Otra vez defino. Este va a ser u y este va a ser db. Con db todo bien, cuando se transforme en b, me va a quedar e a la x. Y acá otra vez, cuando derive la u, me va a quedar du igual a 2. ¿Ahora me quedo inmediata? Ahora sí. Saco el 2 para afuera, me quedo integral de e a la x, que es e a la x, y se terminó. Pero tuve que hacerlo 2 veces. Porque la polinómica no me prestó a hacerlo de una, como en el caso anterior. Que yo la inventé a propósito para que 3x sea lineal y lo bajemos solo una vez, haciendo, o sea, bajar me refiero al grado. Transformarla en un 3, ya se arregló el problema. Porque el coseno, como es cíclica, se transforma en seno, coseno, seno, coseno, seno. No importa si la derivamos o la integramos. El coseno es la típica función que la podemos usar como db o como u. Porque integrarlo o derivarla no es un problema. Las polinómicas siempre tienen que ser u, para que se baje. E a la x puede ser cualquiera de las dos también, porque hace e a la x, e a la x, e a la x. Ahora, el logaritmo neperiano se transforma en 1 sobre x cuando se deriva, pero cuando se integra, ya es más complicada. Entonces, capaz que el logaritmo neperiano es mejor que se derive. Es mejor que sea u también. Entonces, hay que saber elegir ese u y ese db en función de la necesidad. Y puede ocurrir esto que les acabo de explicar acá de forma rápida, que se vuelvan cíclicas y que tengamos que hacerlo más de una vez. ¿Está bien? Bueno, vamos a anotar entonces acá, voy a poner esto abajo ya que está prolijo. Vamos a ponerlo acá.
Ay, mañana se vuelve mi hermano con su esposa y mi sobrinito en la panza a Suecia. ¿Pudiste arreglar para poder ir al aeropuerto? Sí, sí, ya arreglé, ya arreglé. Porque por suerte vieron que es semana virtual. Yo siempre doy sincrónico. Siempre doy sincrónico. Ustedes lo saben y todo el mundo lo sabe. Me tomé la libertad de dar asincrónico con los chicos de primera y segunda mañana para poder ir, porque si no, no podía ir. Así que me tomé la libertad de hacerlo, porque como podemos elegir si haga sincrónico o no, y un montón de profesores eligen dar asincrónico todas las veces, bueno, yo doy siempre sincrónico porque me encanta dar clases, pero la realidad es que si haga sincrónico no iba a llegar a despedir a mi hermano, iba toda mi familia, iba toda la familia de ella, y es como, la última vez me pasó el año pasado que fueron todos, y vi la foto y me puse a llorar, porque fue como, no, dale, todos estaban ahí y yo no estaba, ¿entendés? Un garrón. Entonces, no, ya arreglé todo, bueno, no terminé de armarlo, pero voy a armar un formulario de Google súper completo para que hagan esa actividad asincrónica, que tenga respuestas inmediatas, como para que puedan practicar con eso, porque justo es clase práctica. Así que sí, voy a venir del CUT mañana, que el CUT sí tengo presencial, porque ellos tienen ESI, entonces no puede ser virtual porque tienen un taller. Así que vuelvo del CUT, acá llegaré 6:30 y mi hermano me dice a las 7 nos vamos, listo, perfecto. Apenas llego, dejo la mochila, me cruzo a mi casa, que está a media cuadra, y ya está. Y voy para allá y voy a estar feliz, vamos, con mi novio, con mi hermano, mi mamá. La única que no va es mi abuela, porque bueno, mucho viaje, si no. Pero nada, la familia de ella, así que nada, recontenta de que pueda ir. Y hoy vino a desayunar conmigo, le dije, che, vení a desayunar conmigo. ¿Cómo Ya, está? vamos a comer. Me quedé con cargo de conciencia ayer, anoche. No, le ¿No? quedó doliendo tipo moretón. Le dijo, no, me duele un montón tipo moretón, como la parte del, ¿cómo se llama? En la parte contraria al gemelo, el que está enfrente del Sí, gemelo, que tiene el huesito. en la canilla, a la altura de la Claro, donde va la canilla. canilla, claro, exactamente. Las canilleras ahí, bueno, ahí. Le quedó doliendo un poco, pero estaba bien, estaba bien. Hoy Sí, lo vi sí, a la voy. mañana y estaba perfecto. No, le va a Ah, quedar un buenísimo. moretón capaz nomás. Está bien. Bueno, me alegro. No es nada, no es nada. Cosas del deporte, no te preocupes. No, me asusté. Cuando lo vi en el piso me asusté. Encima se va mañana, tipo. Le cagaba la vida. Ay, Dios. Sería mala suerte. Bueno, ¿se entendió la clase de hoy entonces? Sí, sí. Buenísimo. Bueno, les voy a pasar un. Entendí. Sí, Sí. decime. ¿Marco? No, que quedó claro. Perfecto, bueno, me Se alegro. entendió bien. De esto no tengo videos en YouTube. Va a ser mi primer video explicando este tema, básicamente, de la clase de hoy. Porque no llegué a darlo nunca en terciario, es la primera vez. Son privilegiados de que ustedes llegaron a ver los dos métodos por la organización positiva que tuvimos este año del currículum y estas dos clases extra. Así que. Y las no mesas de mayo, que también sacaba una semana, eso. Y bueno, y ahora tenemos dos clases más que si bien no lo ajusté a clases y van a hacer este recuperatorio, eso también es algo positivo para ustedes, porque sacaron la mesa de noviembre, que me parece espectacular que haya un solo llamado. Está buenísimo. Presentar el primer llamado y de última te presentás en diciembre, en febrero. Porque no se presentaba nadie y perdíamos mucho tiempo de clases. No fueron malos implementos, la verdad, en ese sentido. Bueno, ahora no sé si ya, porque ya me tengo que conectar en cualquier momento con las chicas de la UCO, pero después ya mañana o más tarde, así no me olvido también, capaz lo hago más tarde, les publico una hoja que tenga explicado esto de integrales por sustitución y por partes, de cambio de variable, y bueno, junto al PDF el link del video, ¿sí? de explicación de hoy. Y les voy a estar subiendo ejercicios para que hagan 10 por Ah, sustitución, 10 por partes y 5 que sea una combinación de ambos. Eso no lo hicimos ahora, pero inténtenlo, ¿sí? A veces hacer sustitución y después por partes, a veces hacer por partes y después sustitución. Aprender a afilar el ojo ahí, en qué momento se hace cada cosa. Pero nada, contenta de haber llegado a dar todo esto con ustedes este año, la verdad, re bien. Y bueno, la clase que viene es práctica y nos vemos presencial. Así que traigan todas sus dudas de las prácticas estas que les voy a estar dejando y del anterior que ya tenían que derivar en cadena y tenían que integrar inmediatas y hacer regla de barro para calcular cuestiones de física o para calcular áreas. Así que nada, vengan con dudas, vayan consultando eso y vayan practicando esto, porque tal vez ahora lo entendieron, pero es un tema que por experiencia les digo, si no se sientan rápido a practicar luego de la explicación, también que quedó la clase grabada y la van a poder ver cuando quieran, de veces que quieran, y volver para atrás y volver para adelante o lo que sea, pero practíquenlo,
porque con solo entender la forma en la que se hace no es suficiente. Es algo que tienen que agarrarle ojo y le tienen que agarrar, como dije recién, una visión más inteligente a la hora de elegir cómo hacer la sustitución y elegir quién va a ser el U y el DB en la parte. ¿Sí? ¿Alguna pregunta final como para terminar? Por mi parte no, profe. ¿El resto? Bueno, chicos. Decime. No. Ok. Bueno, nos vemos la semana que viene presencial, entonces practiquen. Mañana les voy a estar subiendo estos ejercicios. No les digo ya porque los tengo, pero quiero... Sí, decime, Eva. Sí, obvio, la tabla la pueden usar, la de integrales y derivadas la pueden usar tanto en parciales como en finales. Así que pueden tener el baúl de recursos matemáticos completo en los parciales y finales. Bueno, chicos, nos vemos la semana que viene presencial. Estén practicando esto que les fui comentando. Así no lo pierden de vista y ya pueden consultar dudas o resolvemos algún ejercicio juntos también la semana próxima. ¿Sí? Besitos, chicos. Nos vemos. Suerte. No, nos vemos, profe. Chau, chis. Chao, profe. Nos vemos. Descansen.